Les doy la bienvenida a esta sesión dentro del foro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, el Foro de la Industria Editorial Mexicana, y pues esta vez contamos con la presencia de dos grandes personalidades de la industria para platicar sobre el nuevo perfil del editor. Está con nosotros, por un lado, Marta Martínez, que es la directora general y consejera delegada de Grupo Anaya. Marta, encantada de tenerte por acá. Déjenme platicarles para aquellos que no tienen muy clara la gran trayectoria de Marta. Bueno, pues tiene más de 28 años trabajando en diversas industrias. Ella empezó básicamente en la parte de publicidad, marketing, y después fue migrando un poco hacia la parte de medios y toda la estrategia que conlleva, para finalmente aterrizar como director general en Macmillan, en donde también trabajó en una gran reforma de su estrategia. Y ahora desde el 2019 colabora en Grupo Anaya nuevamente como directora general. Ya saben, Anaya es parte de Hachette Libro Internacional y está también dentro de su Executive Board. Bueno, y ahora pues básicamente enfocada en todo este cambio de estrategia y todo lo que es la administración general, ¿no? Entonces, pues Marta, bienvenida, muchísimas gracias. Y por el Gracias, otro Sonia. lado también contamos con la presencia de Marco Lupoy. Marco Lupoy, como todos ustedes saben, es una leyenda en el mundo del cómic. Tiene 30 años trabajando en esto, poco más, y pues bueno, viene también de una larga trayectoria, empezando por ser desde 1982 colaborador en revistas especializadas, y de ahí ha ido caminando en editoriales pequeños de cómics, luego un proyecto propio, después pasa a ser el director de Marvel Italia cuando se establece la filial ahí. Cuando Marvel Italia se fusiona con Panini, pues bueno, ahora es el director editorial de todo Panini, que como saben tienen pues más de 8,000 títulos al año, salidas que tienen cómics, tienen revistas especializadas, tienen manga, tienen coleccionables, tienen muchísimas cosas. Entonces, les doy la bienvenida a los dos y pues bueno, la plática de hoy básicamente la queremos enfocar en hablar sobre lo que es el perfil de un editor ahora en esta etapa de pospandemia y además pues viendo hacia el futuro, ¿no? Porque estamos viviendo un mundo nuevo y necesariamente los perfiles de los editores y los perfiles de todas las personas que están en nuestros equipos de trabajo para producir tanto la parte de ediciones pues educativas y de novela histórica y etcétera, es necesariamente distinto a lo que solía ser, ¿no? Igual que en la parte de cómics coleccionables, interés general, etcétera. Entonces, pues bueno, me gustaría iniciar nuestra charla con esto. Marta, ¿qué has sentido en términos del cambio de lo que tú estás buscando en tus colaboradores antes de toda esta locura y ahora? A ver, yo creo que ha habido un cambio generalizado en todas las industrias y algo que la pandemia ha puesto de manifiesto es la necesidad de incorporar la tecnología que ya estaba a nuestro día a día, ¿no? Todos los avances tecnológicos, sin ser un fin en sí mismo, pero ha sido durante sobre todo las épocas de confinamiento el único mecanismo que nos permitía pues, comunicarnos, hacer nuestro trabajo. Entonces, digamos que a las capacidades y habilidades que ya de por sí tiene un editor y que se le exige tanto a los editores, a los maquetadores, ilustradores, a las capacidades, a su instinto, a su búsqueda de calidad, la necesidad de incorporar la tecnología en su día a día, algo para facilitar el trabajo, no tanto como el único medio, porque no podemos obviar la necesidad de mantener esa experiencia y ese talento que ponen, pero la tecnología ha sido algo que hoy en día todos estamos obligados a incorporar y que la pandemia creo que de alguna forma ha provocado casi la necesidad de urgencia, ¿no? Y aparte de eso, otros aspectos un poco más cualitativos, la pandemia, el impacto que ha causado en las sociedades nos ha afectado a todos, tanto personal como profesionalmente. Entonces, la necesidad de adaptarse a una realidad que yo creo que
yo diría que casi nadie nos podíamos imaginar el ver que somos una sociedad que en algún momento hemos pensado que no éramos vulnerables y darnos cuenta de que lo somos, esa capacidad para adaptarnos, para escuchar, para observar, es algo que a esa sensibilidad de los editores cada vez vuelve a poner de relevancia la importancia de tener esa capacidad. Diría que por un lado la tecnología nos hemos visto todos obligados porque no había otra forma casi de comunicarnos, y la capacidad para adaptarnos a una realidad totalmente desconocida, a asimilar una situación que no podíamos imaginar y que necesitamos proyectar para un futuro, porque digamos que la realidad física incluso se le exige más y ha cambiado, ¿no?, a la que teníamos antes de la pandemia. Claro. ¿Qué hay de ti, Marco? Bueno, creo que la pandemia ha cambiado muchísimo la manera en que trabajamos, en que trabajan todas las editoriales, porque nos hemos relacionado con editoriales francesas, americanas, inglesas, de otros países, y todo el mismo ha tenido los mismos retos, los mismos desafíos. Imagínate que Panini tiene estructuralmente una estructura un poco propia, con una parte de trabajo interno. Aquí en Módena somos 70 personas, y una serie de colaboradores externos que trabajan, que son proveedores, traductores, editors, redactores, que trabajan en exterior. Y de un día al otro, nunca nosotros habíamos hecho ni un día de smart working, de trabajo en casa. Cuando Italia ha sido la primera a cerrar, y nos hemos encontrado de un lunes a un martes, todos a casa a trabajar, y nadie lo había hecho nunca, y por suerte nuestra división de Information Technology tenía un reserve plan y ha permitido así, sin casi de aviso, de encontrarnos en casa. Por eso nos hemos encontrado como nuestros colaboradores, ¿no? Una red de internos que eran a casa y colaboradores. Y ha sido verdaderamente descubrir una manera nueva de trabajar, porque muchísimas cosas que nosotros ni se pensaba que se podían hacer desde fuera, hemos empezado a hacerlos todos fuera, haciendo reuniones. Yo no hago una reunión, son 1 año y medio que no hago una reunión cara a cara con nadie. Aunque hemos vuelto a la oficina, ahora estoy en la oficina, pero somos como 20 personas, nos damos, hacemos como una serie de rotación, ¿no?, para no estar todos al mismo tiempo. Y las reuniones, aunque estamos aquí, las hacemos en vídeo, como esta, ¿no? Y tengo que decir que, bueno, falta algo, falta la comunicación, el darse ideas, la relación humana, pero al mismo tiempo las reuniones técnicas, cuando tú compartes en la pantalla un plan de producción, son mucho más efectivas, mucho más, porque ves, pero claro, nos falta la otra parte. Creo que hemos tenido también, como decía Marta, algo a nivel emocional ha cambiado, porque nos hemos visto más frágiles. Creo que el trabajo, en los meses de confinamiento, las reuniones que se hacían eran también una manera de decirnos entre nosotros cómo estás. ¿Estás vivo? ¿Estás bien? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué tal? ¿Consigues cocinar? ¿Consigues encontrar levadura para hacer la pizza? Que este ha sido el gran tema aquí. No sé si esto es un tema italiano o si es un tema de los italianos que sean todos descubiertos cocineros. Esto ha funcionado, pero también con las reuniones internacionales, no todas las reuniones con los americanos, que han entrado muy rápidamente ellos también en la pandemia, era ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Y los metros, y los hospitales, y las pruebas, y el COVID, bla, bla, bla. Y esto creo que ha servido también a nivel emocional para crear también una relación que ha seguido en estos años de cualquier manera. Y ahora lo que estamos mirando, que como te decía antes, es que nuestro mundo, el mundo de la editorial del cómic, ha encontrado su mejor año el año pasado, y 21 es como 3 veces 20. Como estamos fuera de cualquier dimensión que se podía imaginar de nuestra actividad. Hemos pasado, no sé, se hacían 200.000 copias de impresiones en Italia de cómic, ahora se hacen 2 millones al mes. No hay ni papel, no tenemos el staff para enviar a la imprenta. La gente se está un poco cayendo, ¿no? Porque el estrés de trabajar siempre, a veces por la noche, sábado y el domingo, es mucho. Esto está causando alguna prueba. Y, por ejemplo, ¿qué hay en términos de a lo mejor la redundancia de
de roles, no han tenido como el descubrimiento de que había roles redundantes que salieron a relucir ahora con este tipo de dinámica, o en realidad no sintieron eso. Bueno, el único rol que ha sido un poco fuera ha sido la gente que hace el archivo físico aquí, porque no había nadie en la oficina y no había nadie que archivar. Pero todo lo que ha sido digital, bueno, yo creo que el staff ha sido súper utilizado. El staff, hemos tenido que emplear muchas personas más, externos e internos, porque es muy complicado. Además, no sé si esta es una regla internacional o solo italiana, cuando trabajas en casa, no puedes hacer overtime, no sé cómo se dice en español, las horas que trabajas en más. Las horas extras. Las horas extras, no puedes hacerlas. Bueno, la puedes hacer, pero no se pagan, ¿no? Esto es la ley italiana del trabajo. Y por esto la gente que ha hecho 100 horas al mes de extra time sin ser pagados estarán muy contentos. Pero esto es como funciona aquí. No sé si Claro. esto es igual en todo el mundo. ¿Y qué hay, Marta, por ejemplo, tú, no sé, por ejemplo, en términos de si hoy vas a contratar a un editor, ¿habría algo que buscarías en él específicamente que no hubieras buscado antes de todo esto? No, yo creo que un poco volviendo a lo que te decía al principio, a las habilidades o a las capacidades o a la experiencia que buscas de un editor, que creo que se siguen manteniendo, sí que añadiría, pero no solo a un editor, sino a cualquier perfil que incorporáramos, un poco el conocimiento de herramientas tecnológicas, de aplicaciones que al final te ayudan, ¿no? Entonces creo que sería algo que incorporáramos. Insisto, que no es tanto por la tecnología en sí misma, porque al final sin una buena organización del trabajo, una buena metodología o, como decía Marco, si tienes todos los sistemas que te ayudan, sin todo eso es imposible al final por muchos medios que pongamos. Añadiría la parte más tecnológica, pero no dejaría ninguna de las capacidades y sobre todo el instinto y la búsqueda de la calidad en los editores. Que además yo retomo algo que dijiste, o sea, yo creo que hoy por hoy algo que es muy importante en nuestros profesionales es la adaptabilidad, ¿no? Esta capacidad de primero reaccionar rápidamente a lo que la sociedad nos está regresando para cubrir lo que buscan en contenidos, y por el otro lado la adaptabilidad de los procesos de trabajo, ¿no? Entonces sí necesitamos como gente que sea capaz de transformarse, autotransformarse de manera mucho más rápida que antes, siento yo. ¿Y qué hay también del tema de redes sociales? No sé, yo como que vislumbro que como ahora mucha de la comunicación, del intercambio de los intereses se transmite a través de estas redes sociales, siento que también nuestros profesionales deben de estar como muy inmersos en estas, llamémosle ríos de información y de tendencias. ¿Qué han visto al respecto? Bueno, seguramente ha habido un cambio allí, verdaderamente creo que es un cambio reversible. Nosotros hemos pasado de ir a varias convenciones de cómics todos los 4 meses, 3 meses, en todo el mundo, a hacer cosas online. En varias redes sociales, tenemos un canal Twitch en italiano, tenemos canales Facebook y tal. Y hemos visto que la reacción de los lectores, seguramente en el lockdown, pero también después, era fuera de medida, ¿no? Hacías un directo en Facebook y tenía 25.000 visitantes en real time. Esto en ninguna feria era posible. Y hemos visto efectivamente que se ha cambiado esto de una manera muy fuerte. Ahora toda la comunicación, que sean directos, vídeos, son fundamentales. Y esto ha tenido otro aspecto que seguramente tú vas a hablar, que es la venta por Internet. La venta de libros, de cómics por Internet. Ha habido un incremento. Nosotros, yo conozco muy bien los números italianos, hemos pasado de, no sé, 200.000 euros por semana a 1 millón por semana. Cifras sin sentido. Bueno, porque ha cambiado la manera de comprar, de consumir. Totalmente. Claro. Yo, Sonia, con lo que decías de las redes sociales, que creo que además
eso es algo, yo lo veo en los editores aquí dentro del grupo Anaya, que cada vez están más pendientes, no solo de lo que hacemos nosotros en las redes sociales, sino de lo que dicen de cada uno de nuestros sellos y todos los seguidores que tienen. Es como ver una parte de la realidad que necesitas acercarte, pero además lo que nosotros hemos visto aquí es que tanto los lectores, o sea, por un lado los lectores tradicionales, y que se incrementó muchísimo el consumo de la lectura y de materiales educativos durante el confinamiento, pero también se han incorporado otro tipo de consumidores que son como receptores de contenido, porque también han aparecido muchas plataformas de contenido, ya no solo en los libros educativos o en libros de narrativa, sino plataformas que empiezan con unos modelos también incluso de negocio diferentes y que incorporan esos consumidores de contenidos nuevos. Y eso también mucho de eso viene por las redes sociales, ¿no? Y eso es un efecto que estamos viendo día a día cómo se va incrementando. Claro, ¿y ustedes han pensado en, de alguna manera, adaptar ciertos medios para presentar su contenido como respuesta a esto? A lo mejor a través de aplicaciones o a través de presentaciones más cortas o etcétera, etcétera. ¿Cómo están armonizando sus estrategias considerando estas nuevas tendencias de presentación de contenidos y estos nuevos competidores? La verdad es que trabajar en un contenido video bien hecho es un trabajo. No puedes, necesitas staff, necesitas personas, no puedes hacer algo todo el rato, ¿no? Hemos discutido internamente, ¿por qué no hacemos una emisión cada semana en que presentamos las nuevas salidas y hacemos como un pequeño talk? Lo hemos visto, pero era como hacer una emisión de televisión. Tenía el presupuesto y el tiempo que esto había generado, no tenía sentido, ¿no? Por eso hacemos, no sé, cada mes hacemos un evento online, 2 eventos online, porque tienes que prepararlos, tener el staff, tener... Es muy importante, tiene mucho peso, ¿no? Porque claramente estás sustituyendo presentaciones que hacías en vivo con presentaciones que haces en la web, pero tienen un trabajo importante, un trabajo muy profundo y la cosa, creo, que interesante de todo lo que ha cambiado es que el interés que tenemos es un interés también muy fuerte hasta cosas clásicas, cosas que te dan un poco de alivio, ¿no? Hemos visto que ha sido muy fácil vender los títulos más clásicos de nuestro portafolio, más que cosas nuevas o raras o que la gente desconocidas. Como ha habido como la necesidad de buscar lo de toda la vida. Esto A lo mejor un poco de arraigo es lo que está buscando la gente. Sí, como un poco, ¿no? Como tú tienes frío y tienes un poco de gripe y tomas la manta caliente de tu abuela que te hace calorcito porque como algo psicológico, ¿no? Claro. ¿Y ustedes qué tal, Marta? ¿Han explorado otros medios u otro tipo de contenidos? Sí, lo estamos explorando continuamente y es eso, es una exploración y vamos haciendo pruebas hasta que encontremos cuál es el modelo ideal. Pero sí que es cierto que no nos quedó más remedio que suprimir los eventos físicos por virtuales, tanto en el mundo educativo, cara a los docentes, con todas las presentaciones que hacíamos, las sustituimos por webinars, por presentaciones. Creo que ha habido un momento que tratamos de hacer demasiadas cosas todos y era un exceso de eventos y ahora poco a poco se va racionalizando y poniendo cosas que tienen más sentido. Y en la parte de edición general igual, tanto presentaciones de novedades como premios que organizamos, Anaya Infantil, otros premios, sustituirlos por eventos y premios online. Yo creo que una de las ventajas que tiene, aparte de lo que decía Marco, que puedes llegar a mucha más gente, es que luego esos vídeos se graban y se mantienen en el tiempo y la gente puede acceder y puedes ir utilizándolos, ¿no? Para mí la estrategia aquí pasa que el equipo editorial con marketing y comercial trabajen muy de la mano para llegar a todos esos aspectos que queremos conseguir. Y cuando estamos volviendo ahora ya a la parte más física, de evento físico, ya nos requiere, la exigencia es diferente, ya no valen los eventos de antes. Ahora tenemos que reinventarnos otros, pero los eventos virtuales digitales
creo que están aquí, que se necesitan, que se van a mantener y que nos aportan muchas ventajas, ¿eh? Y a todo esto, ¿han podido desarrollar todo esto con sus equipos ya existentes o han necesitado contratar a agentes que sean capaces de todos estos desarrollos? ¿Cómo ha sido? Bueno, nosotros teníamos en todos los países equipos muy buenos que claramente han pasado de ser, su importancia ha incrementado mucho, ¿no? Han pasado de ser, sí, este es el equipo de web, a es el equipo de web, sin el cual nosotros no podemos hacer nada. Por esto yo diré que la importancia, no, nosotros hemos empleado varias personas más, hemos contratado varias personas más como internos y como externos. Uno de los problemas de los nuevos empleados ahora es que hacer formación es muy complicado porque casi no puedes tener las personas físicamente, ¿no? Antes tú contratabas a alguien nuevo, te lo ponías a la derecha o a la izquierda a tu ordenador y explicabas cómo trabajabas. Ahora ha sido más complicado, pero nosotros con suerte a partir del junio del año pasado estamos a rotación en la oficina y hemos conseguido hacer cosas. Pero sí, hemos contratado muchísimos colaboradores externos nuevos, porque claramente esto es importantísimo. ¿Qué de ustedes, Marta? ¿Lo lograron con el mismo equipo? No, muy parecido, como dice Marco, también hemos necesitado colaboradores externos que nos ayudaran a poner en marcha todos estos eventos nuevos y estas nuevas tipos de presentaciones. Utilizando los equipos internos, su experiencia, pero con colaboraciones externas. Y pues bueno, aprovechando estas tendencias de la información en redes sociales, etcétera, etcétera, también yo siento que hoy como nunca, como editores nos vemos afectados por las iniciativas mundiales, ¿no? En ciertos temas. Y me gustaría un poco que nos platicaran si esto ha afectado sus políticas empresariales. No sé, temas, por ejemplo, como la inclusión, ¿no? Y estoy hablando de la inclusión de todo tipo, ¿no? Inclusión en términos de género, inclusión en términos de raza, inclusión en términos de habilidades. O sea, estamos en una sociedad que está luchando por incorporar y por hacer valer los derechos de gentes diferentes, ¿no? Y como que este concepto de inclusión lo tenemos todos como muy al frente, ¿no? Entonces me gustaría un poco entender cómo se han visto afectados como editores y como organizaciones por estos conceptos. Y por el otro lado, otro que sabemos que también está al frente de la cabeza de todo el mundo es la ecología, ¿no? Ahora los problemas de sustentabilidad los tenemos al frente y además creo que es una batalla que estamos librando a nivel mundial para tener un mundo que sea mucho más sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo estos dos factores, solo por mencionar dos que tengo como muy hacia el frente, han afectado a sus organizaciones, a sus perfiles y a su labor como editores? Yo creo en el caso nuestro de Grupo Anaya, yo destacaría dos cosas, tanto la inclusión, la diversidad, los temas de la ecología. Llevamos muchos años trabajando, pero como dice Sonia, la relevancia en la que se ha puesto ahora es mucho mayor. También la realidad social, cada sitio es diferente y hay que tenerlo en cuenta. Pero nosotros lo trabajamos, digamos, en dos planos que están, o sea, totalmente alineados. Por un lado, nosotros somos un Grupo Anaya, tenemos nuestra división educativa y nuestra división de edición general. En la parte educativa llevamos muchos años con contenidos y desarrollando herramientas que para los docentes para que favorezcan y promuevan la inclusión, la diversidad, que puedan en el aula ponerlo de manifiesto y aprovecharlo. Y con la ecología pasa algo muy parecido desde la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que forman parte también de nuestros contenidos educativos. Y en la parte de edición general lo que hemos ido observando en los últimos años, diría en los últimos 2 años, es una avalancha también de manuscritos y temáticas que tratan y promueven esos temas. No solo como Grupo Anaya, en el Grupo Hachette es algo que lo comentamos mucho, pero esto además, en nuestro caso, forma parte de la estrategia de la compañía que al final se traduce en las iniciativas de la responsabilidad social corporativa. O sea, al final la educación y la cultura son los pilares de la sociedad y forma parte no solo de nuestra estrategia, nuestro negocio, sino de nuestro propósito como empresa. Y al final nuestros equipos, nuestros colaboradores, clientes, docentes,
también nos demandan ese tipo de iniciativas que tienen que formar parte de nuestra actividad. Yo creo que como empresa tenemos una responsabilidad social, siendo el mundo de la educación y la cultura claves, y eso lo traducimos tanto en nuestra actividad como en las iniciativas internas como compañía. Pero la relevancia cada vez es mayor y es una exigencia. Y la pandemia con el tema de la ecología se volvió a ver, digamos, revivir la naturaleza y en el momento que se quitó transportes, etcétera, como todo volvió a florecer. Es una demanda, yo creo que todos la tenemos. Claro. ¿Tú qué opinas al respecto, Marco? ¿Qué has notado? Bueno, es un poquito más distinta la situación para nosotros, porque nosotros somos editores de cómics y los cómics que publicamos vienen de varios puntos del mundo, de Japón, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, y cada país tiene su equilibrio y su sensibilidad. Lo que estamos mirando en los Estados Unidos en los últimos años ha sido la gran búsqueda de temas de diversity. Hemos pasado de un tema que era allí a un lado a un tema que es central, ¿no? Que todos los títulos, todas las series, todo el tema de la etnia, no utilizo nunca la palabra raza, ¿no? De la etnia, de la orientación sexual, del género, de las habilidades, de todos estos temas, está siendo tratado más y más al interno de todo el mundo del cómic americano. Nosotros, como los más grandes editores de cómics americanos fuera de Estados Unidos, lo publicamos, lo adaptamos, lo trabajamos, ¿no? Claro, con un poco de diferencia. Este año, por ejemplo, todos los editores americanos han publicado un montón de títulos por el Día del Orgullo Gay en junio. Nosotros que no trabajamos en real time no se podía hacer al mismo tiempo, pero está todo trasladado a junio de 2022 y lo que se hizo en junio 21 será en junio 22, ¿no? Prácticamente han dedicado un montón de cómics de TVO a todo este tema y esto lo vamos a representar seguramente. Algunos temas son más sensibles, otros menos sensibles. Claramente, si hacen una serie de títulos sobre los Native Americans, los nativos americanos, es un tema que no afecta mucho a un europeo, pero otros temas sí. Pero a ti te toca incluso complicado en términos de lenguaje, ¿no? Estoy pensando en estas ediciones de High Republic de Star Wars, en donde ya tienes... Exactamente lo mismo estaba pensando. Hemos leído en la cabeza. Es que es un reto, porque además de todo estás con un personaje no binario, pero que además el guión lo tienes que poner en todos los idiomas posibles e imaginables, sí, ¿no? Nosotros Entonces, nos hemos encontrado personajes no binarios en cómics y novelas americanas, que es un reto traducir en alemán, en francés, en castellano, en portugués, porque en francés cada país tiene sus reglas. Hemos tenido discusiones enormes en cada país con los redactores, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. En Italia hay como 3 diversas teorías de cómo se tienen que hacer, hemos tenido que elegir una. Y bueno, esta es la parte, al final no digo más divertida, pero este es el reto, ¿no? De cómo el mundo cambia y te tienes que referir a las personas que no tienen un género fijo, entonces cómo cambias el idioma para respetar la identidad de la diversidad de personas que no son ni mujeres ni hombres. Y esto, por un idioma como el español, el italiano, el francés, que son idiomas que son completamente sexualizados. Bueno, tienen un género. que sí tienen estas diferencias de género. Las gafas tienen un género, mi móvil tiene un género, y esto para un anglófono no se comprende, pero para nosotros que hablamos idiomas latinos es normal, ¿no? Por esto ha sido interesante. Esto creo que va a ser un gran tema. Yo creo que el gran tema de los próximos años, aparte de ecología, va a ser el tema de género, mujeres y hombres, y el lenguaje. El lenguaje que no respeta los géneros, ¿no? El default en italiano es siempre el masculino, creo que también en español, ¿no? Cuando se habla de un grupo de personas, en grupo sí. Así es. Esto porque lo hacemos desde 2000 años, tenemos que seguir haciéndolo. Bueno. Que sí, es una discusión, incluso en el foro vamos a tener una sesión específica justamente para hablar de este tema de lenguaje de género, que está muy interesante, ¿no? Pero bueno, y entonces, y en la parte ecológica,
¿tienen algún tipo de preocupación política? ¿Hacia dónde van para atender estos temas de sustentabilidad? Mira, nosotros hemos adoptado ya desde muchos años que utilizamos solo papeles que son ecológicamente compatibles con la certificación. El problema es, creo, todo lo que hacemos en plástico. Por eso estamos mirando cómo podemos utilizar bioplásticas o otras cosas que permitan de tener materiales plásticos que sean compatibles con la ecología. Por todos los emplayados, ¿no? Bueno, es un proceso que es muy complicado. Además, ahora con China, que está bloqueada y comprar cualquier cosa desde China es muy complicado. Las dos cosas se están un poco mezclando, pero sí, estamos trabajando mucho en esto, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que muchos cómics vienen retractilados y ¿cómo se puede hacerlo sin retractilar? ¿Se puede retractilar con material bio? Sí, no, son todos temas muy, muy al día. Además, nosotros hacemos un producto que es un producto collectible, como los cómics, pero también que es de consumo. No hacemos novelas o enciclopedias o tal. También novelas, pero por eso tenemos que estar muy cuidados con todo este tema. Claro. Y bueno, ¿cómo ha sido para ustedes la gestión remota? Ahora, efectivamente ya nos dices, bueno, pues sí, es que había juntas, que ahora todo lo tenemos que hacer en video o cosas así. ¿Han sentido que la productividad o la efectividad de sus equipos se ha visto afectada por estar trabajando en esta dinámica remota? ¿O realmente no? ¿Cuál es su sentir al respecto? Yo, en nuestro caso, yo creo que Marco antes hacía referencia a eso. Creo que ha habido un momento, sobre todo cuando el confinamiento al principio, en el que yo casi diría que había un abuso de estar conectados. También creo que había que definir muy bien y la gente, el entender el trabajo en remoto, que no es que conectarte, no es decir, no, sí, yo me conecto, va mucho más allá, ¿no? Y el tenerlo, hacía antes yo referencia a la metodología de trabajo que te permite hacer las cosas, pero al principio yo recuerdo los primeros meses no era un tema de buscar productividad o buscar eficiencia, sino las videoconferencias continuas y constantes que teníamos también era un momento de poder acercarnos unos a otros y esa búsqueda de equipo, de grupo, hacerlo. Cara a medir la productividad, yo creo que ha habido, la gente ha dado todo lo que ha podido y más, se ha estado súper comprometida. Otra cosa es que a lo mejor, en nuestro caso, a lo mejor nos faltaba a lo mejor unos procesos o algo, una metodología para organizarnos más y para no por dedicarles más horas iban a salir mejor los temas, ¿no? Pero, sin embargo, creo que es importante establecer pues, esos criterios de, oye, ¿cómo podemos medir, ya sea ya sea en remoto, en físico, cómo podemos medir no sé si la productividad o al final con unos objetivos poder valorar si se cumplen? Mi preocupación a día de hoy no solo es establecer unos indicadores que nos sirvan para medir, sino cara a proyectar al futuro pues esa capacidad de creación, de innovación, de creatividad y desarrollo que es muy difícil concretar en cómo medirlo, y no es que no saquemos los títulos a tiempo o que estén los materiales en las librerías, va más allá, ¿no? Pero creo que durante estos meses la gente ha tratado de dar lo máximo como ha podido con los medios que teníamos, y ahora lo que necesitamos es repensar bien qué se necesita hacer, cómo tiene que ser ese método para trabajar. Hay cosas que se pueden hacer perfectamente en remoto y, sin embargo, la parte física, el cambiar ideas, los debates, los gestos, el lenguaje corporal, eso no lo sustituye una videoconferencia, ¿no? Y tenemos que buscar ese equilibrio para aprovechar los dos modelos, que me consta que los dos tienen ventajas. Claro. Yo creo que la cosa que más falta en ese trabajo a distancia son las reuniones cara a cara. Las reuniones, nosotros solíamos hacer 3-4 veces al año reuniones de un día, de 2 días, de las cuales salían ideas fantásticas. Ahora, una reunión de brainstorming en vídeo, después de 1 hora y media, 2 horas, ya no estás, ya te distraes, ya el ambiente donde estás te confunde, ya tienes que ir al baño, tienes que comer. Bueno, es muy difícil hacer un brainstorming efectivo en vídeo muy largo. Una reunión de 1 hora para concretar el plan de Asterix del año que viene,
perfecto. Pero una reunión de 3 horas, ¿cómo hacemos para vender más Asterix? Necesitas más tiempo y más decir cosas y cambiar de ideas y intercambio. Esto seguramente va a faltar. Creo que a nivel de productividad, la productividad ha sido muy alta. No sé cómo, hemos producido el año pasado muchísimo, este año todavía más, siguiendo este mix. Creo que algunos procesos, por ejemplo, también tontos si quieres, la firma electrónica de los contratos. Nosotros nos hemos resistido años y años y al final hemos tenido que tomar ¿Doblar la mano? Porque no era más posible hacerlo en físico. Por esto hemos empezado a utilizar DocuSign y hacemos todos los contratos digitales y los pocos que quieren todavía el contrato físico lo encontramos primitivos. Pero para este cambio que ya se podía hacer hace 2 años, hace 3 años, hemos esperado la pandemia. En aquel punto hemos dicho, ok, chicos, ya está con contratos físicos. Trabajamos solo con contratos virtuales. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido el cambio con las compras de licencias, ¿no? O sea, porque al final del día antes había un contacto físico, aunque en las ferias, ¿no? O sea, ibas y platicabas con ellos y veías el material. Eso ahora... se ha perdido, hacemos reuniones menos, hacemos reuniones que recibimos todos los días muestras de cómics para leer, para comprender si nos interesan o menos, pero falta el Frankfurt, el San Diego, el Angoulême, donde te sentabas allí, mirabas los cómics físicos. Yo creo que, por ejemplo, mirar una muestra física es distinto de mirar una muestra en PDF, porque la muestra física te da también, si está bien impreso el libro, te da también la gravitas, la importancia del libro que tienes, ¿no? Muchas cosas vistas en la pantalla y vistas físicas no tienen el mismo efecto. Esto falta bastante, pero hemos comprado derechos como si no... Últimamente, como si, en italiano si dice come se non ci fosse un domani, como si no hubiera mañana. No sé si tiene sentido en castellano. Sí, es igual. Claro. Marta, y pues a la luz de todo esto, ¿cómo visualizas a la industria editorial de los próximos años? Buena pregunta. A ver, saca tu bola de cristal. Sí, hoy en día, porque eso es como ahora en este momento que estamos preparando nuestros planes de negocio para los próximos años y dices, bueno, si tenía que tener en cuenta siempre momentos de incertidumbre, etcétera. A ver, yo creo que la pandemia ha provocado, y creo que sí que ha sido un impacto en todas las industrias y en la nuestra, cara a cosas que hemos estado hablando, Sonia, tanto de los perfiles, de las necesidades que hay, pero algo que a mí me agrada es la incorporación de más lectores, más demanda, ya sea en el formato que sea. Es verdad que los formatos digitales, audiolibros, etcétera, están creciendo, pero eso enriquece nuestro sector y lo que implica es que tenemos que estar preparados o transformarnos para ser capaces de llegar a los diferentes tipos de lectores, de consumidores, ya sea las lecturas de toda la vida, los métodos educativos o los nuevos contenidos, ¿no? Pero yo creo que esto ha provocado la incorporación de nuevos lectores, nuevos modelos de negocio y que necesitamos cierta transformación para adaptarnos a eso, pero que sigue siendo una industria que yo creo que va a seguir creciendo. Claro. Marco, a ver, saca tu turbante también, por favor, así. Bueno, si sobrevivimos a la falta de papel, que es un problema enorme, que es, yo el otro día en una reunión decía, bueno, nos vamos de vacaciones, nos vemos aquí a Pascua y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y a ver si ya hay papel, ¿no? Vamos a ver si de aquí a abril hay papel, si no, no, espero que haya, pero si la situación es bastante, podría convertirse en dramática, porque todo el mundo hay una falta de papel, hay una falta de toda la cadena de los materiales. Bueno, y las ventas también son un temita. Ahora estamos como en un peak, estamos en un nivel de venta y de penetración que nunca hemos visto. No sé si vamos a seguir subiendo, si vamos a estar en un plató, si vamos a bajar, pero tenemos que estar preparados a todos los escenarios. Seguramente habrá el reto de cuando termine la pandemia. Yo digo si termina la pandemia, cuando termina la pandemia,
Porque ¿qué haremos? ¿Volveremos todos a trabajar en la oficina? ¿Haremos un poco en casa y un poco a la oficina? ¿Qué pasará? Esto no lo sé, esto no depende de mí porque no soy ni el jefe ni el primer ministro, pero claro, eso es un tema, porque hemos visto que las cosas funcionan y para mí sería interesante poder hacer las dos cosas, ¿no? Trabajar en la oficina, pero con la posibilidad de trabajar en remoto en algunos momentos, pero no sé si esto se va a pasar. Y yo creo que va a haber nuevos consumidores. Hemos tenido una llegada increíble de lectoras de cómics chicas. Esto es una novedad. De lectores jóvenes, de lectores muy jóvenes. El manga está abriendo nuevas puertas. Ayer me fue en la librería, aquí era de vacaciones en Bolonia, me fue en una librería Feltrinelli y en la cola, había una cola enorme para pagar, esto siempre, y la mayoría de la gente eran chicos que compraban mangas en una librería generalista, como la llamamos aquí, una librería de interés general. Una librería general, no una librería especializada en cómics, aunque tenga muchos cómics. Esto me hace comprender que están cambiando cosas, porque eran muy jóvenes, tenían 16 años, 17 años, y tenían cada uno 2 o 3 manguitos que se lo iban a comprar. Esto es un buen signo, yo creo. Entonces, ¿al final creen que esta situación ha sido promotora de la lectura? Absolutamente sí. Sí. Bueno. Otra cosa, ha sido promotora de mirar muchas series de televisión y de animación que tienen libros y que tienen mangas y que tienen cómics. Por esto se ha creado este círculo que sale, no sé, Bridgestone, para no hablar siempre de cómics, hablar de una novela, y las novelas de Bridgestone son las novelas más vendidas por 2 meses. Lo mismo con los cómics, sale la nueva temporada de Attack on Titan y tú agotas todo tu stock de Attack on Titan porque la gente está mirando la animación en Netflix. Estas son las cosas. Claro, es porque hay una demanda de consumo de contenido muy amplia. ¿Y qué hay de la educación? Yo siento también que la gente buscó aprender cosas nuevas, ¿no? Nosotros en la parte de educación lo que vimos durante los meses de confinamiento fue una demanda de materiales que los padres utilizan para los niños, de material complementario, tipo vacaciones, de ejercicios, para poder hacer en casa. Una de las encuestas que hicimos que antes hablábamos de la importancia de cómo había crecido el comercio electrónico, pero para material físico. Y muchos de los docentes también decían la importancia que habían descubierto en el libro de texto para ellos, no habían descubierto, pero que era importante pues, porque les estaba sirviendo para mantener las clases en remoto con los niños, con unas guías. Pero en la educación lo que estamos viendo por un lado también es que las clases online sustituyeron a las físicas y que por eso también hay más demanda de material digital, pero manteniendo los dos modelos. Sigue habiendo una mayor demanda del modelo impreso y de materiales complementarios para el tema de educación. Eso en cuanto a lo que puede ser escolar, pero luego también para adultos, ¿no? De todo tipo de... No solo lo veíamos en los libros de cocina, que aquí en España tuvimos una demanda de libros de cómo hacer pan, todo el mundo no se puede hacer pan casero, pero también aprender otras para aprender. No sé, se vio. Pero sí que ha habido una mayor demanda de todo el material de aprendizaje y de desarrollo. Perfecto. Pues chicos, les agradezco muchísimo. Ha sido de verdad una plática muy agradable y muy esclarecedora de cómo se han dado las cosas en estos últimos tiempos.